Listo, ya está grabando. Ok, déjenme les comparto entonces la diapositiva. Y pues bueno, ¿qué es lo que qué es lo que hemos visto? Vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos visto por qué es importante hacer las actividades que les compartí. Ya vimos acerca de el por qué leer por qué leer las cartas de una sola vez en voz alta, por qué analizarlas, preguntarnos de qué fue lo que ocasionó que se escribiera esa carta, cuál es el propósito de la carta. También estuvimos hablando acerca del contexto, de por qué es importante el contexto. Y la clase pasada estuvimos hablando de cuál era el contexto histórico de la iglesia de Efesios de Éfeso y qué sucedía en ese lugar. Vimos quiénes integraban la iglesia de Éfeso. Veíamos que eran cristianos, mayoritariamente gentiles. Sin embargo, sí había ahí algunos pocos judíos. También vimos cómo era esa región, cómo era esa ciudad de Éfeso. Era una ciudad idólatra, una ciudad que buscaba el dinero, que buscaba la riqueza. Era una ciudad que también pues tuvo sucesos espirituales ahí intensos, los endemoniados que se metieron en los hijos de Seba, que después de eso tuvieron temor de Dios y empezaron a quemar libros de brujería, y demás. Vimos entonces pues que era una región que tenía eh, ciertos puntos de vista, una ciudad que tenía ciertos puntos de vista y que de alguna manera es algo que toca también la carta a los Efesios. Se habla de riquezas, pero no de riquezas materiales, se habla de cuestiones espirituales, habla acerca de la supremacía de Jesús ante cualquier autoridad espiritual y también de una guerra espiritual. Vemos como de alguna manera como lo que sucede en la ciudad sí afecta a lo que el autor de Efesios les escribe a los Efesios. Entonces, también una de las actividades que están pendientes de revisar, y que ahorita lo vamos a hacer, que está en la semana 2, es la de hacer un bosquejo. Les comentaba que un bosquejo es como un menú donde pues, vas estructurando los diferentes temas de la carta. Para hacer esto, pues sí es necesario leer la carta de corrido y después analizar qué es lo que está escrito y cómo hay diferentes temas en esta carta y cómo se combinan entre sí. No es un trabajo sencillo. De hecho, si no lo pusiste a hacer tú por tu propia cuenta, no te preocupes, es algo que se necesita practicar mucho porque, pues sí, es meterte mucho a analizar los temas que están ahí, ver en qué momento acaba uno y empieza otro. Entonces es muy natural esto, hacerlo de esta manera. La ventaja que tenemos, aquellos que estudiamos la Biblia, es que ya mayoritariamente ya lo hicieron por nosotros. Ya todas las Biblias que tenemos, o casi todas que tenemos, ya tiene un bosquejo, ya está estructurado. Ya nada más es cuestión de que pues, nosotros respetemos ese bosquejo. La cuestión es de que no sé si ustedes se han puesto a comparar Biblias y están bosquejados de forma diferente. ¿Por qué pasa esto? Pues porque pues, depende del grupo que hizo esa traducción, de cómo se va a componer ese bosquejo, qué es lo que ellos en su estudio, en su análisis, ven que es el tema predominante en esa porción y también ellos determinan hasta dónde acaba un tema y empieza otro. Lo cierto es de que, y ahorita lo vamos a ver, es de que no es sencillo por cómo está estructurado los idiomas originales. Y ahorita les voy a explicar un poco más de esto. Pero bueno, aquí está un bosquejo. Insisto, cada Biblia tiene sus propios bosquejos. Por ejemplo, este, a ver, voy a poner la pantalla. Voy a quitar tanto esto. Dejar de compartir. Para que me vean a mí. Por ejemplo, aquí tengo mi Biblia de uso cotidiano de la NBI. Entonces, voy a ir a esa carta
y los, los títulos que vienen arriba, ese es el bosquejo de esta versión de la NBI. Por ejemplo, aquí les enseño rápido en la camarita la carta a los Efesios. Y ahí está capítulo 1, no hay nada, hasta el versículo 3. Ahí ya viene cuál es el tema principal de esa porción. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Después, en el versículo 15, ya según los que tradujeron esta versión, ahí dice que ya se acaba, que empieza otro tema y lo titularon como eh, acción de gracias e intercesión. Y así, pero si van a otra versión, se van a dar cuenta que los títulos cambian. Por ejemplo, voy a agarrar la versión textual y van a darse cuenta que los títulos cambian. Efesios. Por ejemplo, esa versión que la NBI donde decía que eran bendiciones espirituales en Cristo, en en la versión textual dice el plan de salvación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cambia el título? ¿Será que dice cosas diferentes? No, no es así, sino más bien, de acuerdo al análisis que hicieron, ellos ven cuál es el tema primordial o principal de esa porción. Entonces, el grupo que tradujo la Biblia textual consideró que realmente esa porción, más que hablar de bendiciones, o más bien, más que el tema principal sean las bendiciones en Cristo, ellos consideran que todas esas bendiciones es un plan que nos habla de cuál es el plan de salvación. Entonces, así prefieren titular esa porción, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes van a diferentes versiones, se van a dar cuenta de esto. También se pueden dar cuenta de cosas muy, muy extrañas, ¿no? De que hay versiones donde deciden partir ciertas porciones que en otras versiones no están partidas, lo toma como un solo tema. Entonces, a mí me pasó un poco cuando hice el bosquejo de esta carta. En el capítulo 2 hay muchas versiones que están partidas en dos partes. Y yo cuando lo leí, yo consideré que era un solo tema, que no había una división como tal. Entonces, para mí el capítulo 2 es un solo tema, pero hay muchas versiones que lo consideran como dos. Entonces, voy a insistir, es e- es de, es práctica y se pueden apoyar de otras versiones donde ustedes ya pueden ver cómo está dividido, inclusive preguntarse por qué lo tienen dividido así y les ayuda a entender un poco el texto. Yo lo que les recomiendo es de que si ustedes no pudieron hacer por su propia cuenta el bosquejo, que, que sí se basen para todo lo demás que vamos a hacer, que se basen en un bosquejo de alguna versión que para ustedes sea de las más confiables o de las que más les llame la atención, porque vamos a hacer ciertas cosas basándonos en ese bosquejo. Entonces, este es mi bosquejo. Si quieren tomarle captura de pantalla o algo, y si no, pues, pues ya después, si les interesa, se los puedo compartir, porque de aquí yo me basé para hacer diversas actividades. Entonces, esa es la cuestión del bosquejo. Ahora, vamos con lo siguiente, denme oportunidad. Otra de las actividades que teníamos en la semana 2 es analizar las palabras o las frases que se repiten más en la carta. En este sentido, pues bueno, de las palabras o nombres que se repiten más en la carta, pues son los nombres de Jesús y de Dios y del Espíritu Santo. Yo lo que hice aquí fue poner qué nombre era el que más se repetía. Evidentemente que más se repite porque pues, es el tema central, no solamente de Efesios, sino de toda la Biblia, es Jesús o los diferentes adjetivos que se le dan a Jesús como Cristo o Mesías. Se repite 74 veces. En cambio, cuando se refiere a Dios o se refiere a Padre, hay una repetición en la versión que yo utilicé y lo que yo conté, fueron 37 veces.
y para el Espíritu Santo fueron solamente 12 veces, un total de menciones de 123. Y es curioso, ¿no? Cómo se da esta gráfica, ¿no? Donde la mayoría de las menciones es acerca de Jesús, después de Dios y después del Espíritu Santo. ¿Qué significará esto? Pues bueno, una de las cosas que salta a la vista es de que, pues bueno, el tema principal es Jesús. Y sí, o sea, ustedes lean la carta y se van a dar cuenta que Jesús es mencionado muchas veces y es por algo. Es algo que el autor quiere que nosotros pongamos nuestra atención, que estemos recordando continuamente, que sea algo que nosotros lo tengamos ahí a la vista. Entonces, sí, Jesús es algo predominante. Ahora, si hablamos que Dios son los tres, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué hará más mención acerca de Jesús? No porque sea más importante, sin embargo, si hay algo que nosotros tengamos que ver, por lo cual el autor tenga que resaltar. Y pues bueno, la cuestión está abierta a por qué hace la división, por qué hace la división de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y por qué menciona más a Jesús. Sería algo que tendríamos que pensar. Otras de las palabras, otras de las palabras que más se repiten, yo me basé un poco en la versión griega de la Reina Valera de 1909, para hacer este esquema. Y por ejemplo, lo que a mí me salió de qué palabras son las que más se repiten es todo. ¿Es importante esta palabra? Pues bueno, sí, y hay que entender qué significa. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando habla de todo, en todo, por todos. Lo que abarca esta palabra es esta idea de que Dios está contemplando las cosas no de una manera parcial, sino en su totalidad. Y pongan atención porque las palabras que utiliza el texto no son en vano. Si nos está poniendo esto de todo, es por un buen motivo y sería bueno e interesante reflexionarlo. Otra de las palabras que también más se repetían era santo, para referirse al pueblo de Dios. También aquí hay una predominancia en esta palabra y también tendríamos que preguntarnos por qué la repite tanto el autor, por qué uno de los temas principales es la santidad y a qué se está refiriendo en el caso muy específico de Efesios. Otra de las palabras que se repite mucho es gracia. Entonces, también es algo que el autor quiere dar a notar en la carta y que es importante que nosotros la entendamos y ver por qué le está repitiendo mucho. De ahí también se repite amor, iglesia, hombre, perdón, gloria, fe, carne, hecho, esposas o casadas, paz, también se repite, siglos o tiempos, también se repite voluntad, hizo, marido. Entonces son palabras que para esta carta, pues se repiten continuamente y que es importante que nosotros nos detengamos un poco a ver la importancia de estas palabras en el mensaje de este libro, porque de ahí nosotros también podemos determinar un poco mejor cuál es el propósito. Entonces, pues bueno, ok, ya lo que vamos a revisar ahorita, y es lo de la semana 3 es hacernos preguntas para analizar el texto. Pero antes de eso, quiero ponerles un video. Por ahí vi que alguien me puso manita de que tenía una cuestión, José Luis. Déjame si quieres, si tienes alguna duda, de una vez aprovecho. O no sé si, a ver, espérame, ¿dónde estás? José Luis, por ahí tenías la mano. Te ¿Tienes alguna duda? ¿Puedes activar tu micrófono? Y si no, les voy a pedir que, José Luis, dime. No, no había pregunta. Ah, ok, Estaba mal puesto. Gracias. de nada. Ok, entonces, aún les pido, era Ricardo, perdón. Ricardo, déjame, te activo. Adelante. Ah,
Bueno, tenía una pregunta con respecto a el número de veces que dijiste que se menciona la palabra Jesús. Ujú, Y la pregunta era que, bueno, yo, por ejemplo, hice el conteo de palabras en la versión NBI ujú. y muchas veces se refiere como a Jesús como Señor, pero otras veces se puede confundir que se refiere a Dios. Entonces, mi pregunta era si siempre se refiere a Jesús. ¿Pero qué, la palabra Señor? ¿O cuál palabra? A ver, ¿puedes activarla nuevamente, Ricardo? Sí, la palabra Señor. Ok. Es curioso lo que preguntas. En el caso del Nuevo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, cuando se refiere al Señor, la mayoría de las veces, casi todas las veces se va a referir a Jesús. Sí, hay una que otra vez, que se refiere a Dios. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque se van a dar cuenta de algo interesante, que en el Antiguo Testamento también se refiere a, bueno, se usa la palabra Señor también, y no se está refiriendo a Jesús, y en pocas veces se refiere al Mesías, sino se está refiriendo a Dios. Ahorita lo vamos a hacer en una actividad, pero el preguntarnos por qué pasa esto. Este, una de las explicaciones que ahorita les puedo adelantar es el hecho de que cada persona de Dios tiene una función muy específica, que en el Antiguo Testamento no queda del todo claro, solamente se refieren a Dios con ciertos atributos en los títulos que usan, pero en el Nuevo Testamento ya hay una diferenciación de qué persona de Dios hace determinadas cosas. Y ahorita va a quedar más claro con la actividad que hagamos en un momento más. Entonces, en el caso de Efesios, hay que ver qué escritura, pero mayoritariamente sí se refieren a Jesús. No digo que todas las veces, pero mayoritariamente cuando es Señor, que es Kyrios, sí se refieren a Jesús. Voy a poner un video a manera de introducción a lo que ahorita vamos a hacer. Les pido que pongan atención en este video. A ver, denme un momento, está por acá. Ok, de Efesios 4:9, ahorita lo revisamos. Dame un momento, Ricardo. Ok. Les pido que pongan atención en el siguiente video. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin, pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas.
Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero uno de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone un cuarto de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Ok, entonces la idea es entender cómo va a funcionar lo que ahorita estemos leyendo. Eh, la carta que estamos leyendo es la carta de los Efesios. Como les había comentado y como también el video nos ilustra más claramente, el tipo de literatura es importante entenderla para saber cómo estudiar un texto. Y en este caso, el tipo de literatura que estamos estudiando es discurso. Como bien se explica en el video, es a través de una argumentación ir explicando cómo se componen las cosas y cómo es el proceso para llegar a algo, o para entender algo, o analizar ciertos aspectos, y eso se compone a través de lo que está escrito. Entonces, lo mejor que podemos hacer para estudiar una carta que sea un discurso, es aprender a analizar el texto, es analizar cuáles son las palabras que lo componen y cómo funcionan estas palabras en la transmisión de la idea.
Para eso, entonces tenemos que poner atención en muchas palabras que nos ayudan a entender y regresar tal vez un poco a nuestras clases de español, y entender cuál es la función de ciertas palabras, cuál es la función de los adjetivos, cuál es la función de los conectores, cuál es la función de los verbos, para que nosotros podamos entender más claramente la idea que está exponiendo el autor y no la saquemos de ese contexto en el que está escrito. Y eso es lo que ahorita nos vamos a dedicar a hacer. Vamos a, vamos a hacer un trabajo en equipos para analizar esta parte en una parte del texto de Efesios. Ya se me va a acabar el tiempo de la sesión. Recuerden que que estoy en una sesión gratis, entonces voy a sacarlos rápidamente de la sesión y les pido que se vuelvan a conectar en unos 2, 3 segundos en lo que inicio otra para continuar con la clase, ¿vale?